¿Sabías que un solo día cambió para siempre el destino del Imperio Romano y que la cabeza del hombre más rico de la historia acabó siendo utilizada como atrezo teatral en una obra persa? 40.000 hombres romanos yacían muertos bajo el sol despiadado de Mesopotamia. Las flechas partas se alzaban desde sus cuerpos como espigas de trigo macabro. Marco Licinio Craso, considerado el hombre más adinerado de su época, había perdido no solo su ejército, sino también su cabeza. Pero esta catástrofe no comenzó en el campo de batalla, sino 2 años antes, en los salones de mármol del Senado romano. 3 hombres se habían repartido el mundo conocido como si fuera un simple botín de guerra. Pompeyo obtuvo Hispania y el control de las legiones occidentales. Julio César acababa de conquistar las Galias y se forjaba una reputación legendaria. A Craso le tocó Siria, una provincia aparentemente tranquila, sin conflictos, sin oportunidades de gloria militar. Para alguien que había aplastado la rebelión de Espartaco y crucificado a 6.000 esclavos a lo largo de la Vía Apia, esta asignación representaba una humillación insoportable. Craso tenía 60 años y sentía como el tiempo se le escapaba entre los dedos. Roma adoraba a los conquistadores, no a los banqueros ricos. Sus rivales brillaban con luz propia. Pompeyo era conocido como el Grande por sus victorias orientales. César se convertía en leyenda viviente con cada tribu gala sometida. Craso, a pesar de su fortuna inmensa, seguía siendo únicamente el hombre rico, el prestamista, el especulador. Necesitaba desesperadamente una guerra que eclipsara las hazañas de sus competidores. Al este de Siria, más allá del río Éufrates, se extendía el Imperio Parto, un reino de arqueros montados, ciudades doradas y riquezas que desafiaban la imaginación. Roma nunca había conquistado Partia. Sería su triunfo definitivo, la gloria que necesitaba para equipararse a Pompeyo y César. Los partos descendían de tribus nómadas que habían derrocado el imperio seleucida décadas atrás. Controlaban las rutas comerciales entre Roma y China, la legendaria Ruta de la Seda. Su rey, Orodes II, gobernaba desde Ctesifonte, una ciudad que rivalizaba con Roma en esplendor y poder. Sin embargo, lo que hacía realmente peligrosos a los partos no eran sus ciudades ni sus tesoros, sino su forma revolucionaria de combatir. Los romanos estaban acostumbrados a enfrentar enemigos que luchaban como ellos, en formaciones cerradas, con infantería pesada, escudo contra escudo. Los partos representaban algo completamente diferente. Eran jinetes nacidos en la silla de montar. Poseían 2 tipos de caballería que funcionaban como una máquina de guerra perfectamente coordinada. Los catafractos constituían la caballería pesada, cubierta de armadura de pies a cabeza, montando caballos igualmente acorazados. Representaban el puño de acero del ejército parto. Luego estaban los arqueros montados, ligeros, rápidos, mortales. Podían disparar flechas mientras galopaban en cualquier dirección. Dominaban una técnica que aterrorizaba a sus enemigos, el famoso tiro parto. Mientras fingían retirarse, giraban en sus monturas y disparaban hacia atrás con precisión letal. Perseguirlos significaba correr hacia una trampa. Dejarlos ir les daba tiempo para reagruparse. Era una pesadilla táctica que Roma nunca había enfrentado verdaderamente en combate. Craso ignoró todas las advertencias. El Senado le advirtió sobre su falta de experiencia militar contra este tipo de enemigo. Los augures declararon que los dioses romanos se oponían a la expedición. Un tribuno incluso intentó maldecirlo públicamente cuando partió de Roma. Pero Craso no escuchaba. La obsesión lo consumía. Reunió 7 legiones completas, casi 40.000 hombres, 4.000 jinetes auxiliares y otros 4.000 de infantería ligera. Un ejército masivo diseñado para aplastar cualquier resistencia. En su mente ya visualizaba el desfile triunfal por las calles de Roma. Cruzó el Éufrates en la primavera del año 53 a.C. El calor era brutal. Sus hombres marchaban bajo un sol despiadado que convertía sus armaduras en hornos de bronce. El desierto mesopotámico se extendía infinito en todas direcciones, plano, árido, sin refugio.
El rey Orodes había dividido sus fuerzas estratégicamente. Él mismo marchó hacia Armenia para enfrentar una posible invasión desde el norte, pero dejó al general Surena a cargo de la defensa contra Roma. Surena era joven, apenas 30 años, pero ya representaba una leyenda entre los partos por su brillantez militar. Surena desplegó su ejército cerca de la ciudad de Carras, en lo que hoy es el sudeste de Turquía. Tenía únicamente 10.000 hombres, 1.000 catafractos y 9.000 arqueros montados. Contra las 7 legiones de Craso parecía una fuerza insignificante. Los romanos superaban en número a los partos 4-1. Pero Surena conocía el terreno, conocía a su enemigo y había preparado una trampa que cambiaría el equilibrio de poder en Oriente para siempre. Craso avanzaba confiado, creyendo que la victoria era inevitable. No sabía que estaba marchando directamente hacia el peor desastre militar en la historia de Roma. Los exploradores romanos regresaron al campamento con noticias inquietantes. Habían avistado nubes de polvo en el horizonte, caballería parta, muchos jinetes. Craso reunió a sus oficiales para debatir la estrategia. Su cuestor, Cayo Casio Longino, le suplicó que esperara, que estableciera un campamento fortificado, que estudiara al enemigo antes de comprometerse. Publio Craso, el hijo de Marco, pensaba diferente. Joven e impulsivo, acababa de servir brillantemente bajo Julio César en las Galias. Había liderado cargas de caballería contra los galos y probado su valor en combate. Quería la batalla. Ansiaba demostrar que era digno del nombre de su padre. Marco Craso escuchó a su hijo. El viejo general quería creer que la victoria estaba cerca. Había invertido demasiado en esta campaña, arriesgado demasiado. Dar marcha atrás significaría admitir el fracaso ante Roma, ante Pompeyo, ante César. Su orgullo no se lo permitía. Formó sus legiones en un cuadrado masivo, una formación defensiva diseñada para protegerse de ataques desde múltiples direcciones. 12 cohortes en cada lado del cuadrado, la caballería y las tropas ligeras en las esquinas, los bagajes y suministros en el centro. Parecía impenetrable, una fortaleza móvil de escudos y lanzas, pero había un problema fatal que Craso no había considerado. Un cuadrado romano estaba diseñado para combatir en terreno variado, donde el enemigo tenía que acercarse para atacar. Aquí, en el desierto abierto de Mesopotamia, no había colinas, bosques ni obstáculos. Solo espacio infinito para que la caballería maniobrase libremente. Los tambores partos comenzaron a sonar. No era un sonido normal de guerra, sino un trueno grave y resonante que retumbaba en el pecho de cada legionario romano. Miles de tambores cubiertos con cuero seco, golpeados al unísono, creando un rugido que parecía venir de las entrañas de la tierra misma. Luego apareció la caballería parta. Surgieron del horizonte como una ola oscura. Los catafractos al frente brillaban bajo el sol como estatuas de bronce viviente. Detrás de ellos, los arqueros montados, una masa fluida y rápida que se movía como agua alrededor de una roca sólida. Surena había ocultado la magnificencia de sus fuerzas hasta el último momento. Los catafractos llevaban telas coloridas sobre sus armaduras para parecer menos impresionantes. Ahora, en una maniobra coordinada perfecta, se arrancaron las telas. El desierto explotó en un mar de acero reluciente, oro y plata, que cegaba la vista romana. Los legionarios nunca habían visto algo así. La caballería romana usaba cota de malla, protección limitada. Estos catafractos eran fortalezas móviles. La armadura de escamas cubría cada centímetro de hombre y caballo. Portaban lanzas largas diseñadas para atravesar escudos romanos. Eran imparables en carga frontal. Una avalancha de hierro puro. Pero no cargaron. Eso fue lo que desconcertó a Craso. Los catafractos se mantuvieron quietos, una línea amenazante pero estática. Los arqueros montados comenzaron a circular alrededor del cuadrado romano. Miles de jinetes, galopando en círculos amplios, siempre fuera del alcance de las jabalinas legionarias. Y entonces empezó la lluvia. Flechas. Miles de flechas cayendo sobre las legiones desde todos los ángulos.
No era el tiro ligero que los romanos conocían. Estas eran flechas partas, disparadas con arcos compuestos increíblemente potentes. Atravesaban escudos, perforaban armaduras, clavaban manos contra escudos, traspasaban muslos y los fijaban a las sillas de montar. Los legionarios levantaron sus escudos en formación testudo, la famosa tortuga romana, escudo sobre escudo, creando un techo protector. Funcionaba contra jabalinas y piedras, pero las flechas partas golpeaban con tal fuerza que astillaban la madera, doblaban el metal y encontraban los espacios entre escudos. Craso esperaba que los arqueros agotaran sus flechas. Era táctica estándar. Los arqueros disparaban sus municiones y luego se retiraban. Pero eso no sucedió. Las flechas seguían cayendo sin cesar, oleada tras oleada de proyectiles mortales que no daban tregua a las líneas romanas atrapadas. Entonces, los romanos vieron algo que heló su sangre: camellos. Una larga caravana de camellos llegando desde la retaguardia parta, cargados con carcaj tras carcaj de flechas frescas. Surena había traído un tren de suministros móvil. Los arqueros podían reabastecerse indefinidamente sin retirarse del campo de batalla. Era una sentencia de muerte. Los romanos no podían avanzar sin romper su formación y ser masacrados. No podían retirarse sin exponer su retaguardia. Quedarse quietos significaba ser lentamente desangrados por 10.000 arqueros que nunca se quedarían sin municiones. Craso había caído en la trampa perfecta. Las horas pasaron convertidas en un infierno de acero y sangre. Los legionarios, orgullosos soldados que habían conquistado medio mundo, se encontraban reducidos a blancos inmóviles en un matadero al aire libre. Algunos veteranos comenzaron a murmurar entre dientes, recordando las advertencias que habían ignorado en Roma. Craso sabía que su estrategia se desmoronaba. La desesperación le corría por las venas como veneno. Tomó entonces una decisión que sellaría el destino de miles de hombres. Envió a su hijo Publio con la caballería gala y 1.300 legionarios de élite para romper el círculo mortal que los rodeaba. Publio Craso era valiente hasta la temeridad. Había aprendido de Julio César que la audacia podía cambiar el rumbo de cualquier batalla. Cargó directamente contra los arqueros montados con la furia de quien lleva el honor familiar en las puntas de sus lanzas. Al principio pareció funcionar. Los arqueros partos se dispersaron ante la carga, fingiendo pánico y retirándose en aparente desorden. Publio se lanzó en su persecución, convencido de haber encontrado la clave de la victoria. Sus jinetes galos galopaban a su lado, sedientos de combate, pero Surena había orquestado esta retirada como un director de orquesta maneja cada nota de una sinfonía. Los arqueros condujeron a Publio cada vez más lejos del ejército principal, adentrándolo en terreno donde los catafractos esperaban ocultos tras una pequeña elevación del terreno. La trampa se cerró con precisión quirúrgica. Los catafractos aparecieron de repente, una muralla de acero que cortó la retirada a los romanos. Los arqueros se reagruparon instantáneamente, rodeando por completo a la fuerza de Publio. En cuestión de minutos, los 1.300 hombres se encontraron atrapados en su propio círculo de muerte. La masacre fue brutal y eficiente. Las lanzas de los catafractos atravesaban múltiples cuerpos de una sola embestida. Los arqueros disparaban desde tan cerca que sus flechas traspasaban completamente las armaduras romanas. Publio luchó como un león herido, pero la superioridad numérica y táctica de los partos era abrumadora. Cuando todo acabó, los partos regresaron hacia el ejército principal portando un trofeo que helaría la sangre de cualquier padre: la cabeza de Publio Craso clavada en una lanza. Marco Craso vio desde la distancia cómo los enemigos alzaban los restos de su hijo como un estandarte macabro. El viejo general se desplomó. Según los cronistas romanos, permaneció sentado en el suelo durante largos minutos, incapaz de procesar la magnitud de la tragedia. Había perdido a su heredero, a sus mejores tropas y cualquier esperanza de romper el cerco que los asfixiaba lentamente. La moral romana se desintegró completamente. Los legionarios veían cómo sus compañeros caían uno tras otro bajo la lluvia interminable de proyectiles. Algunos intentaron desertar,
pero el desierto que los rodeaba era tan mortal como el enemigo. No había refugio, no había escape, no había esperanza. Al caer la noche, Surena ordenó la retirada temporal de sus fuerzas, no por agotamiento, sino por estrategia. Quería que los romanos pasaran la noche contemplando su desesperación, sabiendo que al amanecer el castigo se reanudaría con renovada intensidad. Craso reunió a sus oficiales supervivientes en un consejo de guerra que más bien parecía un velatorio. Las opciones eran todas terribles. Atacar significaba suicidio colectivo. Permanecer inmóviles equivalía a una ejecución lenta. La única posibilidad residía en una retirada nocturna hacia las montañas de Armenia. Esa noche, bajo un cielo estrellado que contrastaba cruelmente con la masacre del día, los romanos intentaron escapar en silencio. Abandonaron a sus heridos, que no podían caminar, y a gran parte de sus suministros. Era una retirada deshonrosa que habría horrorizado a cualquier legionario en circunstancias normales, pero los partos conocían el terreno mejor que sus propios hogares. Al amanecer, Surena ya había anticipado la ruta de escape romana y posicionado sus fuerzas en los puntos estratégicos. El general Parto envió emisarios con una propuesta que sonaba más a burla que a negociación. Se encontrarían para discutir términos de rendición. Craso no tenía alternativas. Su ejército se desangraba. Sus hombres estaban al borde del motín y el enemigo controlaba cada movimiento. Aceptó reunirse con Surena en terreno neutral, acompañado solo por un pequeño séquito de oficiales. El encuentro fue una trampa final perfectamente ejecutada. Los partos, que supuestamente venían a negociar, atacaron repentinamente durante las conversaciones. Craso murió en la refriega. Algunos dicen que a manos del propio Surena, otros que intentando defenderse cuando comprendió la traición. Con la muerte de su comandante, el ejército romano se desintegró completamente. Algunos grupos intentaron huir por separado, pero fueron cazados sistemáticamente por la caballería parta. Al final del segundo día, 40.000 romanos habían perecido, y otros 10.000 fueron capturados como esclavos. Pero la humillación no terminó con la batalla. Los partos enviaron la cabeza de Craso al rey Orodes, que en ese momento asistía a una representación teatral en la corte armenia. Según las crónicas, la cabeza del hombre más rico del mundo fue utilizada como accesorio en una obra sobre las bacantes de Eurípides, representando la cabeza del rey Penteo. Esta derrota cambió para siempre el equilibrio de poder en Oriente. Roma aprendió que su invencibilidad tenía límites y que subestimar al enemigo podía costar imperios enteros. La ambición desmedida de un solo hombre había costado la vida a decenas de miles y había demostrado que el orgullo, cuando no se controla, puede destruir todo lo que toca. A veces nuestras derrotas más amargas nos enseñan las lecciones más valiosas sobre la humildad y el respeto hacia quienes consideramos diferentes. Las consecuencias de Carras se extendieron como ondas en un estanque, alcanzando todos los rincones del mundo conocido. Mientras los buitres se alimentaban de los 40.000 cadáveres romanos bajo el sol mesopotamio, en Roma se desataba una crisis política que nadie había previsto. El primer triunvirato, ese pacto secreto que había mantenido la paz entre tres gigantes, se desmoronó instantáneamente. La muerte de Craso eliminó el único elemento moderador entre dos personalidades explosivas, Pompeyo y César. Era como quitar el árbitro de un combate entre gladiadores. La guerra civil romana, que devastaría el Mediterráneo durante la siguiente década, tenía su origen directo en las arenas de Carras. Julio César recibió la noticia mientras asediaba la fortaleza gala de Alesia. Según sus propios escritos, la muerte de su aliado político le causó una profunda reflexión sobre la fragilidad del poder. Paradójicamente, la destrucción del ejército de Craso liberó a César de compromisos políticos que le habrían impedido cruzar el Rubicón 7 años después. Sin Craso mediando, César sabía que el enfrentamiento con Pompeyo era inevitable. Pompeyo, por su parte, se encontró de repente como el único representante del establecimiento romano. La responsabilidad del imperio recaía ahora sobre sus hombros,
pero carecía del genio militar de César y de la astucia política de Craso. Su reacción inicial fue extraña. Según Plutarco, Pompeyo lloró durante 3 días consecutivos, no por la muerte de su rival, sino porque comprendía que Roma había perdido para siempre su equilibrio interno. Pero las ramificaciones más fascinantes ocurrieron en Oriente. El joven general Surena, héroe de la victoria, no disfrutó mucho tiempo de su triunfo. El rey Orodes, celoso del prestigio que había ganado su subordinado, lo mandó ejecutar apenas 1 año después de Carras. Temía que un general tan brillante pudiera amenazar su propio trono. Era un patrón que se repetiría a lo largo de la historia. Los dictadores destruyendo a sus propios talentos por paranoia. Los 10.000 legionarios capturados vivos sufrieron un destino que fascinó a historiadores durante siglos. Fueron trasladados al extremo oriental del Imperio Parto, a una región fronteriza con las tribus nómadas de Asia Central. Allí debían servir como soldados colonos, defendiendo las fronteras partas contra invasores procedentes de las estepas. Algunos historiadores modernos han propuesto una teoría extraordinaria sobre el destino final de estos veteranos romanos. Registros chinos de la dinastía Han mencionan encuentros con soldados extranjeros que luchaban en formación de testudo, usando escudos rectangulares y tácticas desconocidas en Asia. Estas crónicas describen hombres de cabello claro y ojos azules que servían como mercenarios en ejércitos de Asia Central. La teoría sugiere que algunos descendientes de los supervivientes de Carras llegaron hasta China, estableciendo comunidades que conservaron parcialmente su identidad romana durante generaciones. Excavaciones arqueológicas en la ciudad china de Liqian han revelado restos humanos con características físicas europeas y fragmentos de cerámica con motivos que recuerdan patrones mediterráneos. Aunque esta conexión permanece en el terreno de la hipótesis, la posibilidad de que genes romanos llegaran hasta las montañas del Tíbet resulta fascinante. El impacto económico de la derrota fue igualmente devastador. Craso había invertido gran parte de su fortuna personal en financiar la expedición. Su muerte dejó un vacío financiero que desestabilizó los mercados romanos durante años. Prestamistas que dependían de sus créditos quebraron de la noche a la mañana. Pequeños comerciantes que habían invertido sus ahorros en la campaña perdieron todo lo que tenían. Pero quizás el efecto más duradero fue psicológico. Roma había creído durante siglos que sus legiones eran invencibles, que la disciplina y el valor romano podían superar cualquier obstáculo. Carras demostró que la superioridad tecnológica y táctica podía neutralizar el coraje individual. Era una lección que Roma tardaría décadas en asimilar completamente. La noticia de la derrota viajó por las rutas comerciales como un incendio. En Alejandría, los comerciantes griegos celebraron discretamente la humillación de Roma. En Jerusalén, algunos sectores interpretaron la catástrofe como una señal divina contra la opresión romana. En Cartago, ya sometida pero no olvidada, los ancianos recordaron con amargura sus propias derrotas, pero sintieron una extraña satisfacción al ver que Roma también podía sangrar. Las tribus germánicas del Rin recibieron la información con particular interés. Si los invencibles romanos podían ser aplastados en Oriente, quizás las fronteras del norte no eran tan seguras como parecían. Durante los años siguientes, los ataques bárbaros se intensificarían notablemente. Carras había demostrado que Roma tenía límites. Surena se convirtió en una leyenda en todo Oriente. Poetas persas compusieron baladas sobre el joven general que había humillado al imperio más poderoso del mundo. Su imagen aparecía en monedas y relieves por todo el territorio parto. Irónicamente, su fama póstuma eclipsó completamente la del rey que lo ejecutó. Los partos, embriagados por el éxito, comenzaron a planear invasiones hacia territorio romano. Durante los siguientes años, sus incursiones cruzarían repetidamente el Éufrates, saqueando ciudades sirias y demostrando que Roma ya no controlaba completamente sus fronteras orientales. El equilibrio de poder había cambiado definitivamente. La historia nos enseña que las decisiones tomadas por orgullo y ambición personal pueden tener consecuencias que perduran durante generaciones enteras. Craso
obsesionado con igualar la gloria de sus rivales, desató fuerzas que transformaron para siempre el mundo mediterráneo. Su ejemplo nos recuerda que el verdadero liderazgo requiere humildad para reconocer nuestras limitaciones y sabiduría para valorar lo que realmente importa, no la gloria efímera, sino las vidas humanas confiadas a nuestro cuidado. Cada vez que tomamos decisiones importantes, llevamos en nuestras manos el poder de construir o destruir. La diferencia entre la tragedia y el triunfo a menudo reside en nuestra capacidad de escuchar consejos, controlar nuestro ego y recordar que las victorias más duraderas son aquellas que no requieren que otros pierdan todo para que nosotros ganemos algo. Porque al final, la cabeza de Craso, rodando por un escenario teatral, nos susurra una verdad eterna. Ninguna riqueza del mundo puede comprar la sabiduría que solo se obtiene cuando aprendemos a mirar más allá de nosotros mismos.